en tu propio corazón, Padre. Tu pueblo irá trayendo la canción de hombre nuevo. Siempre en la noche buscaremos en tu vida la claridad de las tareas. Y tú serás la mano y el pastor de las ovejas. Nuestra es la cumbre y marchamos con tu paso de profeta. Vamos a partir con algo que fue bien importante, porque vamos a hablar entre el 65 y el 74. Y el 65 fue la liberación del padre Kentenich. A él se vino le avisaron que se tenía que venir, era el periodo final del Concilio Vaticano, y le avisan que se tiene que ir a Roma. Entonces vamos a hablar qué repercusión tuvo la liberación del padre Kentenich aquí en Chile, y aquí dentro de las hermanas y dentro de la... Entonces quizá usted que estuvo ahí, o sea, no estuvo allá en Alemania ni en Estados Unidos, pero aquí en Chile, ¿qué implicó le preguntamos a la hermana Margarita, qué implicó la liberación del padre Kentenich? Porque ustedes estaban en retiro, les avisó el padre Francisco Javier. En ese momento que llega la liberación, había una corriente tan grande, tan profunda de liberar al Padre. Me acuerdo de sacrificios muy, muy grandes que hacían toda la familia. Y todo era por la vuelta al Padre, la liberación del Padre. Y eso también ayudó que en esos tiempos, en esos años, cada vez empezaron a ir más laicos a ver al Padre. Y Rodolfo, varios, moles, claro, los Pato moles. Ventura. Después empezaron los padres a volver y volvían por Milwaukee, el padre Patricio, padre Joaquín, todos iban primero a Milwaukee. Entonces era un tiempo que todo el tiempo estábamos pendientes de ese milagro. En ese tiempo había una corriente muy profunda para la liberación del Padre. Todo giraba en torno a eso. No solamente, o sea, las hermanas, los padres, los laicos, todo era... Me acuerdo también, yo les decía, de una señora llorando en el santuario, con sufrimientos muy grandes de sus hijos. Y por eso que todo fue algo tan... todo giraba en torno a eso. Y cuando llegó la noticia, fue una alegría inmensa. Y yo les contaba a ustedes cómo estaba en Cartagena con un grupo de la juventud femenina. Y ahí supimos, nos llegó el telegrama que el padre iba a Roma. Y los padres estaban en las cruces en una jornada. Y bueno, ahí supo el padre Francisco Javier y nos dijo que a las 8 había una misa de ellos y nos fuimos caminando por la playa cantando mis hermanos de Schoenstatt. O sea, era una alegría y esto era a las 5 o 6 de la mañana para llegar a las 8 a la misa. Y me acuerdo que gritábamos la misa en María, cantábamos la misa en María. Y después feliz, había una hermana que estaba ahí en las cruces y nos preparó un tremendo sartén con huevos fritos, con huevos. O sea que fue una fiesta tremenda y nos volvimos igual cantando por la playa. Qué lindo. Y eso, y después, bueno, nos avisan, cuando llego a Santiago me dicen, no, si la cosa no está tan fácil. Y nos cuentan que todavía no está libre el padre, porque esto era el 15 de septiembre, que el 13 de septiembre le llega el telegrama al padre, a nosotros el 15, el 16, todo eso. Pero recién el 22 de octubre es cuando el Papa firma la liberación del padre. Y ese día también me tocó estar con un grupo de niñas en Cartagena y ahí fue el padre Francisco Javier y el padre Francisco José a avisarle a la hermana Isberga que estaba en Santo Domingo justamente porque
hacía pocos días había muerto la hermana Cristina, María Cristina, y bueno, y llegaron en la noche a avisarle, y ella le pide que nos vaya a avisar a nosotros también. Es para contarles cómo era de todo esto. Y llega como a las 10:30 de la noche ahí a contarnos con los dos padres y ella, que el padre ya cayeron todos los decretos que el Papa firmó. Y ahí ya fue una fiesta. Cayeron las cadenas. Cayeron las cadenas. Era una alegría indescriptible. Por eso que fue vivido por todos, por toda la familia. Y el mismo padre después, nosotros le mandamos, bueno, ahí es todo el regalo de la Cruz de la Unidad, pero después entre toda la familia compramos un pasaje para que viniera, porque el padre decía que él iba a venir. Y cada vez le preguntaba a la hermana si estaba el pasaje, si estaba vigente. Por eso que había todo no era solo nosotros, sino que el padre mismo. Y cuando se da cuenta que no, que todavía no puede venir, manda al padre Menningen. Entonces, el 66 lo manda al padre Menningen como precursor. ¿Estuvo aquí en Chile el padre Menningen? Claro, imagínate. Y en la sala de arriba, en la misma sala que el padre había hablado y todo, ahí nos juntamos. Y ahí el padre Menningen, me acuerdo que eran más de 2 horas seguidas contándonos del padre, y ya el padre ya en Milwaukee contándonos. Y él le escribe al padre diciéndole que nosotros todos estábamos electrizados, y al padre escuchándolo, y que nunca le había pasado algo así. Y el padre ahí le contesta y nos contesta, que feliz que él ya viene. En ese sentido es admirable la realidad de profeta que tenía el padre y cómo anticipó en vida, en lo que pensó, en lo que vivió, en lo que amó, claro. Lo que vino después con el Concilio Vaticano II. Así y a mí me impresionó mucho también cuando escuché que el padre le había dicho a Pablo VI, al Papa, claro. que estaba muy bien escrito todo, pero que Chenta se comprometía a vivir el Concilio Vaticano II. Así fue. Y hizo una promesa. Y alguien contó por ahí que cuando el padre escuchaba todo este avance en el concilio, lo veían como meditabundo. Claro. Y decía, sí, está todo escrito, eso está muy bien, pero ¿quién lo vive? O sea, lo pedagógico faltaban, los caminos para llegar a vivir todos esos documentos. Claro. Hermana, ¿y cómo lo recibieron las hermanas y las familias, por ejemplo, aquí cuando ya lo liberaron? Porque además yo creo que, yo no estaba ahí, así que no me cuesta imaginarlo, pero yo también imagino que el padre ya tenía 80 años, uno suponía capaz que se muera en el exilio. Claro. Y ahí fue como increíble, alguien de 80 años que vuelva. Y ahí todos queríamos ir, por eso que fue la hermana Ludgar inmediatamente, fueron de todas partes a Roma, fueron padres, fueron de los laicos, de los institutos, de las Frauen, hermanas, y el padre ahí les hablaba a todos, incluso fue el cardenal Silva, y el cardenal Silva que venía del concilio, de la última etapa del concilio. Él celebró los 80 años del padre en Roma con el padre. Hay fotos donde está ahí en la fiesta de los 80 años. Increíble, ¿Sí? Sí. Y otros obispos también, si fueron después a Roma, creo que son 17 obispos que fueron a ver al padre antes de volver. Por eso él le pide al padre Humberto que se quede, porque el padre Humberto les traducía. Pero también todo ese tiempo, todas querían ir. Por ejemplo, también la hermana Magdalena con una beca pudo ir y llegó también a Roma, la hermana del padre Benjamín. O sea, para estar con el padre y escucharlo. Y ahí empezó algo maravilloso, porque todo lo que el padre hablaba en Schoenstatt, ya habían esas cintas, no eran cassettes, sino que esas cintas, una cinta. Y nos mandaban todas las cintas.
Entonces, yo tengo, por ejemplo, en mi cuaderno traducido, la hermana Cecilia nos traducía todo lo que el padre hablaba. Ya. Incluso para nuestro perpetuo, el padre les dio todas las charlas a las hermanas de mi curso y a nosotros nos mandó el anillo, bendecido por él, nos mandó una crucecita, nos mandó una cartita. O sea, todo el tiempo había una comunicación con él. Ya. Cuéntenos ahora de la familia, porque yo creo que ese fue como un sustento muy grande para el movimiento a futuro, ¿eh? Porque en ese tiempo no estaba el instituto, la federación, la rama, sino que era todo un solo grupo Una grande rama que familiar, empezó como a avanzar. claro. En eso ya estaba Tocho, Sí. se empezaron a casar entre alguna gente de la juventud femenina y masculina, y ahí empezó toda esa historia. Yo encuentro importante contarla, Claro. porque es una historia interesante, Sí. importante, y fue el fundamento, yo creo, del movimiento futuro, ¿eh? Así fue, así fue. ¿Cómo fue eso? Porque también se empezaron a venir a vivir acá, como una segunda tanda de personas. Sí. Ahí Claro, tú puedes contar. hay personas que digamos, la juventud de Santiago, ¿no es cierto?, que se casaron con la idea de que iban a vivir en Bellavista. Así. Ya, los Morales, los González, los Villalón, los Moles, eran varios, los Tagles. En total como 20, yo Los creo. dos Tagles, los Tagles Quiró, los Tagles Moreno, los Hansen, ¿no? Era, Eran muchos. y vino una segunda ola después con nosotros, los Inda, los Molina, los Pizarro. Y todo era porque queríamos vivir en Bellavista, ¿ya? O sea, nuestra vida que de familia, de personas, de profesionales, de todo, queríamos hacerlo en Bellavista, por la gracia de Bellavista. Y en ese tiempo todavía no estaba el instituto, la federación, la rama, No, no. eso vino en Sino que 74, eso vino más en 74. cerca de ¿Y 74. cómo empezó eso? Por ejemplo, estando la rama, ¿cómo se agrandó la rama? Y cómo después ya empezó a haber federación. Y después el Es que instituto. yo diría que fue una irrupción de gracia, que fue una irrupción de gracia. ¿eh? Claro, Y claro. también los que venían a vivir acá era para penetrarse del carisma de Schoenstatt, Claro. o sea, con el que nos encontrábamos. También todos los temas, o que los matrimonios abrieron sus casas para que viniera la juventud. Era lindo todas las vigilias que se hacían en la rama de matrimonio. De Navidad. De Y Navidad. no solo de las casas y que veníamos a almorzar o a comer o cosas así, sino que veníamos a jugar al fútbol. También. Pues yo en esta Claro. misma cancha jugué Claro. fútbol. Claro, Claro. claro. Eso, y yo contaba que se pasaban los niños ponía una escalera y se pasaban a la casa al lado. Era verdaderamente una familia grande, por decir así. Pero No, incluso nos duchábamos aquí, porque la María Teresa decía, ya, ahora tenemos esto, pero tienen que ducharse. Claro, pero lo lindo era buscar siempre, bueno, ¿y qué dijo el padre de las familias? ¿Qué dijo? O sea, era buscando todo el pensamiento del padre. Ahí yo me acuerdo charlas preciosas del padre Hernán. También yo trabajé con el padre Lucho, excelente todo, los santuarios hogares, y por eso buscando toda la pedagogía. Yo diría como laico, el amor que tenían la hermana y los padres por la futura familia que está, era muy grande, era una chifladura por nosotros, o sea, disponible a cualquier tiempo, a cualquier hora. Las reuniones, de repente, 12 de la noche, todavía estábamos. Claro, claro. ¿Te claro. fijas? Y era porque estábamos embalados, ¿sí? No era que estuviéramos diciendo, bueno, no, sino que estábamos embalados, tratando de entender y vivir una visión que el Padre nos regalaba a través de los sacerdotes en ese tiempo y de las hermanas. ¿Ya? Y todo después tan empezó natural, Claro, y tan después empezó natural, a tan surgir, humano. Exactamente.
después empezó a surgir que esto que estábamos aprendiendo se convertía en mayor conocimiento del padre, más anhelo de, bueno, sobre el matrimonio y cómo ver el matrimonio del padre, la familia de Nazaret, y empezaron a despertarse los anhelos de cosas más grandes. Y entonces yo creo que en el término del 70, 74, se produjo esta irrupción que estamos diciendo en forma masiva, de tal manera que la rama de matrimonio, de repente llegaban 100 matrimonios. Sí, así Y es. yo lo decía, pero ¿cómo lo atendemos? Claro. Y teníamos la jornada en Padre Hurtado, en que estábamos los futuros o algunos presentes ya de los matrimonios que iban parte de la federación, del instituto y la liga, pero íbamos todos Y con los a la niños. jornada con los iban- niños, ¿ya? Y entonces intercambiábamos lo de federación con instituto, instituto con liga. No había una separación, sino que había una integración natural, con una jornada que el padre Lucho, lo voy a decir así como un poco folclórico, se sacaba los zapatos por las charlas que nos daba, porque tenía un cariño por el matrimonio, con la hermana Margarita, con el ser matrimonial. Y terminaban los días con unos shows Claro, cantados, claro. ya Que nos caíamos de la silla Claro. riéndonos. unos sketches que hacían, ¿cómo se llama este? Serie, Claro. Doren, Claro. ¿cómo se llama? La Astrid, La Astrid, la Astrid la también. Kiki, no, pero Claro. la que le decían la tía que vivía aquí en Pedro Valdivia. Amelia. La La Amelia. Amelia. Claro, Que claro. hacía La Yo me unos, acuerdo. Amelia, ¿cuánto hacía nos unos re- personajes que nos Sí, matábamos de sí, la sí, risa. sí. Yo creo que ahí fue, Claro. para mí fue muy claro el padre Lucho y la hermana Margarita. Sí. Porque la hermana Margarita no va a hablar de ese tema, pero ustedes dos yo creo fueron muy importantes para Sí, echar a andar esto, ¿ah? Y crear ese ambiente tanto afectivo como muy humano. Y a la vez tan humano que a la vez tenía algo de fe impregnado. Yo recuerdo de haber Era recibido algo. impresionante, fíjate, me estoy acordando porque nosotros no fuimos jefe de rama el 76, ¿ya? Y la elección de los jefes de rama y después tomar el cargo era dentro de una misa súper solemne, ¿se acuerda? Sí, sí. Era una percepción de que habían sido nombrados este matrimonio y el matrimonio que Dios estaba pidiendo para ayudar a los matrimonios en esta etapa. O sea, se veía como una lección de Dios. Mm. En ese ambiente nos movíamos, digamos, y con una sencillez porque nos sentíamos nombrados y uno decía, ¿con qué ropa? Claro, Está a todo. cargo de 100 matrimonios. Y ahí también yo quisiera agregar algo tan lindo, y era que como no había centro donde ir a reunión, íbamos a las casas. En las casas, Yo conocí claro. todas las casas de los matrimonios, y las casas y los niños, todo. Yo aprendí todo con ellos. ¿Eh? Y eso, el padre Lucho le sabía el nombre a Sí. cada niño. Claro. Y Me usted acuerdo. también, pues. También, pero, Sí, ustedes pero dos era, eran- claro, pero entonces a todos los conocimos en su casa, ¿ah? Sí, O sea, sí. sin ninguna apariencia, sino Sí. que totalmente auténtico. Entonces, eso fue precioso. Y la otra cosa que fue muy lindo, cómo se consolidaron las vocaciones, o sea, la Sí. liga se consolidó no así como diciendo los hermanos menores, no, la liga era la liga, o sea, Sí. tenía su propia fuerza vocación y apostólica. su propia misión y su propia fuerza, para qué decir federación, ¿ya? Ellos empezaron más del 68 para adelante. Claro. Y la fundación del instituto en Chile ocurrió el 20 de mayo de 1974, en plena celebración de los 25 años del 31 de mayo. Y hicimos 5 matrimonios, un acto de que nos entregábamos para la elección del instituto en Chile,
Y era tan de verdad que era con nosotros, sin nosotros, los asuntos que hubiera en Instituto Chile, porque encontramos que era fundamental, lo habíamos descubierto poco a poco, que para el padre los institutos tenían una responsabilidad de misión respecto a la obra tan grande como cualquiera otra comunidad, como son las hermanas, las fragües, los padres, etc. Los Mariviría con los hermanos marianos. En ese ambiente veíamos esto, pero con una conciencia así de misión, pero al mismo tiempo sabiendo súper pequeño para todo esto. En tu propio corazón.